Ok. Si decimos que este cuaderno, por ejemplo, es el plano, ¿verdad? Y yo le aplico una pequeña fuerza a este botecito que él rueda. El hecho de que él ruede hacia adelante, hacia atrás, no implica que su centro de gravedad, que probablemente esté a esta distancia del centro del círculo, porque es un botecito redondo, hacia el plano, que es el cuaderno, no cambia. O sea, yo lo muevo hacia allá y el centro de gravedad está a la misma distancia, vamos a decir, a 2 centímetros. Lo muevo hacia acá y el centro de gravedad sigue estando a 2 centímetros. Ese es un cuerpo que está en equilibrio indiferente. Porque la posición del centro de gravedad, al aplicarse una pequeña fuerza relativa al plano, no, la posición del centro de gravedad relativa al plano, no cambia al aplicarle una pequeña fuerza. Entonces, también si lo vemos desde el punto de vista de la energía o energético, el equilibrio estable corresponde a niveles de energía de mínima energía potencial. Vamos a ver ahora, no sé si ustedes han visto, vamos a tratar de dibujar en la pizarra, lo que es, digo, y eso no se usa, un trombo, que era un pedazo de madera que los niños lo labraban para que estuviera redondo, se le ponía un clavo y con un hilo lo ponían a bailar, a dar vueltas, vamos a decir. Pero era algo más o menos así. Con el trombo es fácil de explicar las 3 formas de equilibrio. El trombo era un asunto así, redondo. Y aquí tenía una punta. Vamos a decir que este es el plano. Y decimos que el centro de gravedad del trombo está aquí. En este caso, el trombo está en equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque si ese trombo está ahí, vamos a decir, el que no lo ha visto es un asunto bien difícil de entender. Pero si ese trombo está ahí dando vuelta, bailando, eso es como algo que usted le hace así fue y da vuelta. Se queda dando vuelta por un pedacito, por un poquito de tiempo. Cuando usted o cualquier objeto le toca, él pierde su posición de equilibrio y no la recupera. Sin embargo, si ese mismo trombo pasa lo mismo con el borrador, ustedes se acuerdan cuando el borrador estaba horizontal, yo lo perturbaba y él recuperaba su posición de equilibrio. Si ese mismo trombo, en vez de estar parado sobre el clavo, vamos a decir que está apoyado sobre la base, y tenemos el centro de gravedad más cerca del plano, se puede decir que está en equilibrio inestable, digo, estable.
¿Por qué? Porque si yo, como él está parado sobre su base, si yo le aplico una fuerza de este lado o de este lado, él recupera su posición de equilibrio. Le pasa lo mismo que el borrador. Ahora, si el trompo es un asunto medio redondo, estuviera aquí. Si el trompo estuviera acostado, así, su centro de gravedad aquí, si usted lo mueve, va a pasar lo mismo que con el botecito. Si usted lo mueve relativo al plano, ese centro de gravedad se va a mantener en la misma posición. Y ahí se puede decir que está en equilibrio indiferente. Porque al aplicarle una pequeña fuerza, la posición de su centro de gravedad con respecto al plano no varía. O sea, esta distancia es la posición del centro de gravedad con respecto al plano. No variaría. Otra cosa, los cuerpos en equilibrio estable, normalmente su centro de gravedad está muy cercanos al plano. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los vehículos que se usan para carrera, los vehículos de Fórmula 1, están siempre muy cercanos al piso. Su centro de gravedad está muy cerca del plano y eso le da estabilidad. Igual, los vehículos altos, aunque la gente crea que sí, no son para correr porque tienen su centro de gravedad muy alto relativo al plano. Y eso los hace inestables. Otro ejemplo que ustedes quizá conocen más de un cuerpo en equilibrio, que se pueden ver los tres casos, igual que con el trompo. Si usted tiene, por ejemplo, una montaña rusa, así, y usted en esa montaña rusa tiene que usted suelta una bola y la bola usted la soltó aquí, la bola pasa por ahí, llega aquí, la bola viene y sube y llega aquí. Ahí se puede ver lo que hablábamos ahorita, la posición de máxima y mínima energía potencial. Por ejemplo, cuando la bola está aquí arriba, se puede decir que está en equilibrio inestable. Y está en la posición de máxima energía potencial. ¿Por qué está en equilibrio inestable? Porque desde que usted le dé un topadito, la bola va a bajar. Se va a empezar a mover. Sin embargo, cuando está aquí abajo, está en equilibrio estable.
Y también está en la condición de mínima energía potencial. En ese punto. Mínima energía potencial. No hablamos de energía cinética porque hasta que empiezan a moverse, si no hay movimiento, no hay energía cinética. Por eso hablamos de energía potencial. Está en el punto de mínimo energía potencial aquí. ¿Y qué pasa con esa bola? Si usted la empuja hasta aquí, hasta la mitad, y la suelta, ella vuelve aquí abajo. Si usted la empuja hasta aquí, hasta la mitad de la subida, y la suelta, ella vuelve y recupera su posición. Y por eso se dice que tiene equilibrio estable. Pero en el caso de cuando la bola está aquí, y este es el centro de gravedad, está en equilibrio indiferente. ¿Por qué? Porque como lo definimos, la posición del centro de gravedad con respecto al plano no varía. Y al usted aplicarle una pequeña fuerza hacia la derecha o hacia la izquierda, esa distancia, que vamos a poner en rojo, esta distancia de aquí a aquí, con respecto al plano, no varía. Usted la empuja hacia allá y no varía, hacia acá no varía, hasta que llega aquí, claro. Mientras ella está en la parte horizontal, está en equilibrio indiferente. Y la energía potencial es constante. Nos decimos que aquí está en equilibrio indiferente. Y la energía potencial es constante. Vamos a escribir energía para que no se confundan con equilibrio. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre los tres casos de equilibrio? Pues si no hay preguntas, hasta aquí es la primera unidad. Vamos ahora a hablar un poco sobre movimiento periódico, que es donde inicia la segunda unidad. ¿Qué ustedes entienden por movimiento periódico? Yo creo que, bueno, como la palabra lo dice, es cuando hay como que un movimiento cada cierto tiempo. Tiene un periodo el movimiento. Va por ahí la cosa. Pero un movimiento cada cierto tiempo, o sea, O sea, por intervalos de tiempo. Sí, por intervalos de tiempo. O sea que si, por ejemplo, cada 10 segundos algo se mueve a cierta velocidad. Y el periodo sería 10. O sea, cada 10 segundos se mueve. te anda por ahí la cosa. Pero ¿qué pasa? Si yo cada 10 segundos, no sé si ustedes conocen lo que es una máquina de bateo, que es una máquina que sustituye al pitcher
Aquí todo el mundo sabe de pelota en República Dominicana. O por lo menos, aunque no conozca los equipos ni los jugadores, conoce el juego. Ustedes saben que hay un pitcher y un bateador. El pitcher lanza la pelota y el bateador intenta batearla. Si usted tiene una máquina de bateo que sustituye al pitcher y usted tiene un bate, la máquina le lanza y usted la batea cada 10 segundos. La máquina lanza, usted batea, usted batea y la pelota se va. Si cada 10 segundos, como dice uno de ustedes, usted batea, ¿sería un movimiento periódico? Claro, profe, porque hay cada intervalo de tiempo que se está accionando la máquina. Tiene una parte para hacer un movimiento periódico. Y también porque es continuo, ¿no, profe? Es continuo, esa es otra parte. Pero hay una partecita que le falta para considerarse un movimiento periódico. Y es que Varía en su aceleración, qué sé yo, se mantiene constante. no necesariamente, puede ser con aceleración y también puede ser con velocidad constante. Ya ahí veremos la diferencia cuando tiene aceleración y cuando no tiene aceleración. Pero un movimiento periódico, esa pelota, para considerarse un movimiento periódico, debería pasar regularmente, o sea, cada 10 segundos, por la misma posición. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted la batea, ella no hace el mismo recorrido. Aunque se use la misma pelota, cada vez que usted la batea, ella hace un recorrido diferente. No pasa por una posición conocida de ida y de regreso. Incluso si usted la batea y ella rebota en una pared, no va a rebotar en la misma dirección siempre. Y por eso ese no se considera un movimiento periódico. Pero un movimiento periódico, cuando ustedes no estaban en clases virtuales, que ustedes iban a la universidad, si usted tomaba una misma ruta para ir a la universidad, de ida y de regreso, se podía considerar un movimiento periódico. Aunque... Profe, puede ser, discúlpeme que le interrumpa. Sí, no hay problema, diga. Puede ser que debido a eso mismo, porque cumple cada cierto tiempo un movimiento, puede que sea como, ya que tiene un periodo, puede que sea como que oscilatorio, porque tiene un ciclo, cumple un ciclo. No sé si me da a entender. Sí. Puede ser oscilatorio. Como tú dices, cumple un ciclo. Pero cumple un ciclo porque va y regresa por la misma trayectoria. Por ejemplo, otro ejemplo de movimiento periódico es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra cada 365 días va a pasar por una posición conocida. O la de la Luna alrededor de la Tierra. Cada cierto tiempo va a pasar por una posición conocida, o sea, va a llevar la misma trayectoria. Circular alrededor de la Tierra o circular alrededor del Sol en el caso de la Tierra. Pero si no se repite el paso de la partícula, por eso en el caso de una pelota, que aunque la tiremos cada 10 segundos y se batee cada 10 segundos, aunque como no se repite el paso de la partícula por un mismo punto, entonces no se considera un movimiento periódico. Ahora, como dijo uno de ustedes, hablaba de no aceleración o de aceleración. Ya ahí nos metemos dentro de los movimientos periódicos, están los movimientos armónicos. Y los movimientos armónicos, son en lo que aparte de ser periódicos, en ellos actúa una fuerza restauradora que es contraria al movimiento.
y que quiere restaurar siempre la posición de equilibrio. Hubo una de ustedes que habló de oscilación. Sí. Entonces, una oscilación es una ida y regreso. Déjenme tomar una foto aquí para que hagamos un ejemplito práctico de algo que ustedes lo deben haber visto. No sé si van por esa parte en el laboratorio. Pero tienen que tener en cuenta la diferencia entre movimiento periódico y no periódico. Y dentro del movimiento periódico, ¿cuál es armónico? Y luego vamos a ver dentro del movimiento armónico, el movimiento armónico simple, el movimiento armónico amortiguado y el movimiento armónico forzado. Entonces, si tenemos, esto es casi un péndulo, pero como la figurita que cuelga no es regular, no sé si ustedes notan el hilo. No se puede decir que eso es un péndulo, pero nos puede servir para el ejemplo. Si ustedes han visto lo que le regalaban a los niños antes, que era un ping-pong, que era una raqueta de ping-pong, pero la bola estaba amarrada con una goma. Esa bola que cuelga, si usted la ponía así y usted le aplicaba una fuerza, podía empezar a oscilar. Por ejemplo, aquí tenemos no va a ser un movimiento armónico simple, y cuando lo definamos ustedes van a entender por qué, pero va a ser un movimiento armónico. Por ejemplo, si nosotros movemos la masa que está colgando, la movemos si esta es la posición de equilibrio, aquí, ¿verdad? Y nosotros aplicamos una fuerza hacia la derecha, ella empieza a oscilar. Si no hubiera fricción, ella se mantendría oscilando, o sea, mantendría llegando aquí y voy pasando por aquí y pasando por aquí y pasando por aquí y pasando por aquí. Pero para que sea no solo un movimiento periódico, sino armónico, el momento que yo la empujo y ella comienza a oscilar, ustedes se dan cuenta que ella siempre busca paralizarse en lo que nosotros llamamos la posición de equilibrio. O sea, y cuando ella va en movimiento hacia la mano derecha mía, donde tengo el creyón, ella, aunque va en movimiento hacia la derecha, está siendo influenciada por una fuerza que le llamamos fuerza restauradora, que aunque ella vaya a la derecha, la fuerza la quiere impulsar a que recupere su posición de equilibrio. Si va a la izquierda, la fuerza restauradora la quiere impulsar a que recupere su posición de equilibrio, y eventualmente, si estamos en un sistema con fricción, que son los movimientos armónicos amortiguados, ella recupera su posición de equilibrio. Esa es la diferencia de un movimiento periódico y un movimiento armónico. Que en el movimiento armónico existe lo que se llama una fuerza. Voy a escribir aquí, movimiento armónico. Existe lo que se llama una fuerza restauradora. Que busca restaurar
como su nombre lo dice, la posición de equilibrio. Ahora, dentro de los movimientos armónicos, otra característica, perdón, del movimiento armónico, aparte de la fuerza restauradora, es que matemáticamente se representan por funciones que tienen senos y cosenos. Y lo vamos a ver cuando veamos la formulación matemática. Ahora, dentro de los movimientos armónicos se distinguen tres tipos. El movimiento armónico simple, el movimiento armónico amortiguado y el movimiento armónico forzado. Y vamos a ver los tres casos. Discúlpeme. Entonces, un movimiento armónico, como tiene ¿cuál fuerza era? Un movimiento armónico, un movimiento periódico, primero debe ser periódico, se considera armónico cuando es influenciado por una fuerza restauradora que siempre lo impulsa a, como su nombre lo dice, restaurar la posición de equilibrio. Él pasa repetidamente por la posición de equilibrio. Ahora vamos a ver vamos a ver la clasificación dentro de los movimientos armónicos. Como uno de ustedes hablaba ahorita, una joven hablaba de oscilación. ¿Qué es una oscilación? Como le dije aquí, la ida y vuelta, pero las oscilaciones se grafican, como hablábamos ahora, que una de las características de los movimientos armónicos es que se representan por funciones que tienen senos y cosenos. Entonces, como usted conoce esta gráfica, con la gráfica se entiende muy fácil la diferencia entre un movimiento armónico simple, un movimiento armónico amortiguado y un movimiento armónico forzado. La distancia desde el punto de equilibrio hasta donde termina la oscilación se le llama amplitud. Y la amplitud está de este lado y la amplitud está de este lado. Es la misma distancia. En una gráfica tenemos la amplitud aquí y la amplitud aquí. Bueno, vamos. Si no se ve cualquier creyón, cualquier cosa me avisan. Bueno que la vean la gráfica. Este es movimiento armónico simple. Y vamos a ver las características ahí en la gráfica. Como yo le dije, si en el péndulo que yo quería ejemplificar aquí no hubiese fricción, se mantuviera oscilando perpetuamente desde menos A hasta A, vamos a decir. Y eso es un movimiento armónico simple. No hay fricción que amortigüe el movimiento. Por lo tanto, se mantiene oscilando perpetuamente. Normalmente, cuando nos referimos a movimiento armónico simple, ustedes lo van a encontrar en los libros así.
con esta abreviación, más. Tenemos la posición de equilibrio. Vamos a decir x igual a 0, x igual a A, x igual a menos A. Y la partícula se mantiene oscilando desde A hasta menos A, desde A hasta menos A, desde A hasta menos A. Impulsada hacia la posición de equilibrio por una fuerza restauradora que en el movimiento armónico simple se calcula mediante esta fórmula. Fuerza es igual a menos K por X. ¿Por qué menos K por X? K es una constante normal, que le llamamos aquí constante elástica del resorte. X es el recorrido. Pero como dijimos que la fuerza es contraria al movimiento, como veamos aquí en el péndulo que ejemplificamos, el péndulo se va desplazando hacia la derecha, pero la fuerza lo está impulsando. Cuando él va caminando hacia la derecha, la fuerza restauradora lo impulsa hacia la izquierda. Por eso él quiere recuperar su posición de equilibrio. Cuando va hacia la derecha, usted lo estira con un bloque. Desde que usted lo suelta, el resorte quiere volver a su posición de equilibrio. Entonces, aquí tenemos el movimiento armónico simple. Ahora vamos a ver otra gráfica donde vemos el movimiento armónico amortiguado. ¿Qué es el movimiento armónico amortiguado? Es un movimiento periódico donde existe la fricción o cualquier otra fuerza que no permita una velocidad constante porque haya aceleración o desaceleración. Y su gráfica va a ser de esta manera. Tenemos lo mismo. Tenemos la amplitud aquí. X igual a A. X igual a 0. X igual a menos A. Vamos a hablar del movimiento armónico amortiguado. Sus oscilaciones comienzan así. Comenzó la primera oscilación, lo que nos pasaba con el péndulo que teníamos. ¿Qué está pasando con la amplitud ahí? Se va reduciendo. Conforme va avanzando, ustedes se dan cuenta, se va reduciendo hasta que el objeto se detiene. Y eso es un movimiento armónico amortiguado. Si ustedes, me imagino que todos lo han hecho eventualmente en su vida, se han montado en lo que es en un columpio, que también le llaman fuifuán, usted se monta en el columpio y si usted estaba muy chiquito, que no le llegaban los pies al suelo, otro lo empujaba. Y usted empezaba a oscilar de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Pero cada vez la oscilación era menor. La oscilación era menor. Si este péndulo fuera el columpio, usted empezaba, pero cada vez ustedes ven que la oscilación es menor. Y cada vez la oscilación es menor.
Entonces usted necesitaba, si era muy chiquito, un asistente. Ven, empújame, para que se mantuviera el columpio moviéndose. O ya cuando usted era más grandecito, usted usaba su propio pie y se impulsaba cuando estaba perdiendo amplitud. Entonces, ese es un ejemplo de movimiento armónico amortiguado. Por la fricción del aire y la fuerza restauradora, usted va perdiendo amplitud. Y eso es lo que pasaba aquí. En el péndulo íbamos perdiendo amplitud. Porque hay una fuerza externa que va siendo igual que la fuerza restauradora, contraria al movimiento, y va causando una pérdida de energía. En el movimiento armónico forzado es cuando usted viene y llama a una persona a que lo siga impulsando para no perder amplitud. Y el movimiento armónico forzado va a ser la gráfica que está en azul. A ver si encuentro un crayón más oscuro. Si tenemos un movimiento armónico forzado, él empieza igual, pero cuando va perdiendo amplitud, recibe el impulso de una fuerza externa. Que lo lleva a comportarse como si fuera un movimiento armónico simple, pero por la influencia el crayón casi no se ve, déjame ver si le pasó por arriba. Si ustedes se dan cuenta, la gráfica roja va perdiendo amplitud, pero la gráfica que está en azul, al estar siendo, vamos a decir, ayudada, va manteniendo su amplitud constante, pero ayudada por una fuerza externa. En su libro, en el inicio del capítulo, parece que este es el capítulo 15, algo así. En el inicio del capítulo, en su libro, ustedes tienen un edificio que se llama el Taipei 101, que para ese tiempo que se escribió ese libro era probablemente el más alto. Y ese edificio, en el libro te lo presenta. Ese edificio tiene más de 100 pisos. Creo que específicamente tiene 101. Y en el libro te presenta que en el último piso, ese edificio tiene una bola de acero. ¿Qué pasa? Cuando los edificios son muy altos, aparte de que son afectados por los movimientos telúricos, los terremotos, también son afectados por la fuerza del viento. El viento, allá un edificio de 100 pisos, es considerable, lo hace oscilar. Lo hace oscilar. E incluso se diseña para que pueda oscilar. Si se diseña muy rígido, eventualmente en un terremoto se va a quebrar por algún lado. Tiene que poder oscilar. Pero para que esas oscilaciones no afecten el confort del que está usando el edificio, o sea, que usted no cree que tenga un barco moviéndose, ellos le instalaron una bola de acero en el último piso que es un ejemplo de movimiento armónico forzado. Cuando
En la fuerza del viento viene mucho de este lado. La computadora hace que la bola se mueva, una bola de acero de mucho peso, hacia este lado. Si la fuerza del viento va así, la computadora hace que la bola se mueva hacia allá. Si la fuerza del viento va así, eso se le llama un péndulo invertido. Si la fuerza del viento va así, la bola se mueve computarizadamente. Y contrarresta que el edificio, ¿qué es lo que hace? Lo mantiene en una amplitud constante. O sea, si la fuerza del viento quisiera, vamos a usar el crayón verde un poco. Si la fuerza del viento quisiera que esa oscilación llegara hasta aquí, y como la fuerza del viento no es constante, te puede producir una oscilación también de este lado que llegue hasta aquí abajo. Yo lo voy a borrar solo para explicarle. ¿Qué es lo que hace la bola? La corrige. Y dice, bueno, no, viendo una fuerza del viento muy fuerte, necesito una fuerza que me va a dar la bola para que no me pase de aquí las oscilaciones. Va a oscilar, pero no va a pasar del azul. Y ese también es un movimiento armónico amortiguado o forzado. Otra característica de los movimientos armónicos amortiguados, y esto es todo lo que vamos a ver de movimiento armónico amortiguado y forzado, porque no nos da tiempo a trabajar esa parte, es que en el movimiento armónico amortiguado, la fuerza es distinta a menos K por X. La fuerza no es igual a K por X, menos K por X. La fuerza puede ser K por X cuadrado, K por X al cubo, pero no es lineal. La proporcionalidad con respecto al movimiento. X no es lineal. Puede ser X cuadrado, X al cubo. Y aquí vemos las dos representaciones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Déjenme poner aquí abajo que está el movimiento armónico. Voy a borrar esto aquí. Los dos son movimientos armónicos. Un movimiento armónico simple y aquí están en rojo. De la línea roja. El movimiento armónico amortiguado y en la línea azul el movimiento armónico forzado. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí. ¿Se está entendiendo las diferencias? Sí. Ok. Entonces, ya ustedes saben que en el movimiento armónico amortiguado intervienen más fuerzas adicionales que la fuerza restauradora. Y esas fuerzas producen fricción y hace que disminuya paulatinamente la amplitud. Y en el forzado, la fuerza externa, ¿qué es lo que hace? Que contrarresta esas fuerzas para mantener una oscilación constante y hacerlo parecido a un movimiento.
armónico simple. Entonces, por otro lado, nosotros conocemos también o habremos visto un resorte unido a una masa. Para representar matemáticamente el movimiento armónico simple, se usan los sistemas de cuerpo resorte. Y en un sistema cuerpo resorte, vamos a dibujar, déjenme tomar una foto. Pero faltan 8 minutos. ¿Alguna persona va a exponer hoy? Sí. Ok. Bueno, pues no vamos a entrar a la formulación matemática. Y entonces, prepárese el grupo que va a exponer y en la próxima clase trabajamos con la formulación matemática. Como ustedes acaban de ver, ¿entregaron la práctica? Es para el 24, maestro. Ok, el 24 es, hoy estamos a 20. Entonces ya ustedes saben, trabajen en la práctica. En cualquier momento, desde que yo termino una unidad, hay un quiz. Eso es, entre comillas, sorpresa. Pero no es tan sorpresa. Por lo que les digo, que si usted va a faltar, lo digo porque los últimos las dos clases, en la primera habían 40 y pico, en la otra habían 20 y pico, no llegaba a 30, hoy hay 35 conmigo. Si usted va a faltar a cualquier clase y usted no manda una excusa, yo no doy punto por la asistencia, pero si en ese momento hubo un quiz, si usted a las 6 de la mañana no ha mandado ninguna excusa, usted pierde esos puntos. Entonces, tengan eso en cuenta. ¿Quién va a exponer? Nosotros, ya va. Nosotros. Framil va a Nosotros. compartir. Denle permiso a Framil. Ok, déjame autorizar. Arranquen. Ya tienen permiso para compartir la pantalla. Recuerden que sean breves. El grupo 1, por ser el 1, le dimos solo las recomendaciones. Recuerden, así como ustedes prendieron su cámara, el que va a exponer debe tener la cámara prendida. Y tienen para desarrollar su tema máximo 12 minutos. Así que denle para allá. ¿Se visualiza ya? Sí, Ok. Perfecto. ¿Me escuchan bien? sí. Perfecto. Buenos días, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre aplicaciones de la mecánica de fluidos en dos ingenierías en particular, la ingeniería industrial y la ingeniería mecatrónica. Entonces, los sustentantes o integrantes de este equipo son, en la parte de ingeniería industrial, Carla Polanco, Ámbar Paula, Sara Ferrúa, Vietnam Díaz y quien les habla, Ismeri Montero. En la parte de ingeniería mecatrónica está Julio Peña y Framil Estrella. Nuestro contenido está dividido en 4 secciones. La primera, un breve concepto de mecánica de fluidos, luego el principio de Pascal, luego aplicaciones en ambas ingenierías y por último la sección de preguntas. Y de manera inicial vamos a empezar con la mecánica de fluidos.
Bien, es preciso puntualizar que la mecánica es un área de estudio de la misma física orientada a explicar el movimiento de los cuerpos. Entonces, esta definición nos va a ayudar a entender qué es la mecánica de fluidos, que es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los fluidos, valga la redundancia. Esta mecánica es de gran importancia para nosotros los ingenieros, ya que nos permite describir el movimiento de los fluidos a través de tuberías, que son muy importantes para el bombeo y para el transporte de los mismos fluidos. En un caso particular, la hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos, pero esto en función de todas las propiedades específicas que los líquidos tienen. O sea, estudia las propiedades mecánicas de los líquidos dependiendo de las fuerzas a las que los mismos son sometidos. Ahora vamos a hablar un poco acerca del principio de Pascal. Este establece que la presión ejercida sobre un líquido que se encuentra encerrado en un recipiente de paredes que no se deforman, se transmite de igual forma a todos los puntos de este líquido y las paredes del recipiente. El principio de Pascal es aplicado en dispositivos donde necesitamos aplicar una fuerza pequeña o cómoda para lograr el efecto de una fuerza grande. El ejemplo más común para ejemplificar el principio de Pascal es el de la prensa hidráulica, del cual hablaremos en lo adelante, pero también podemos mencionar los frenos hidráulicos en los automóviles, que también hablaremos, los elevadores de carga, el gato hidráulico, las direcciones hidráulicas de los automóviles y hasta las sillas de los dentistas utilizan el principio de Pascal para moverse. Este principio se utiliza en muchas ramas de la mecánica de fluidos, como la hidráulica y la hidrostática. Muy bien, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente al ser sometida a un esfuerzo constante o tangencial, no importa cuán pequeño este sea. Todos los fluidos están compuestos de moléculas que se encuentran en constante movimiento. Como ya hemos dicho, puede ser un líquido o un gas, pero en hidráulica solo se estudia lo que son los líquidos. Entonces, los líquidos son aquellos que se caracterizan por la incomprensibilidad, la fluidez, tener un peso específico, tener una viscosidad, un volumen y poseer una tensión específica. Aparte de los conceptos ya mencionados, es importante conocer lo que es presión. La presión es una magnitud derivada de la fuerza con respecto al área. Y cuando vemos el análisis dimensional, sabemos que la presión es igual a fuerza entre área, fuerza midiéndose en Newton, área en metros cuadrados. Por lo tanto, la presión en el sistema internacional se mide en Pascal y por eso lo relacionamos con el principio de Pascal. Buenas, la unidad que elegimos fue mecánica de fluidos, como ustedes se dieron cuenta. Por lo tanto, estamos explicando sus aplicaciones en la ingeniería industrial e ingeniería mecatrónica. Para comenzar a hablar sobre esto, primero debemos definir cuál es el trabajo de un ingeniero industrial. El ingeniero industrial es un ente multidisciplinario en una empresa. Dentro de la gran cantidad de tareas que nosotros tenemos, cabe resaltar lo que son la optimización de procesos, al igual que la optimización de problemas. También que nosotros nos caracterizamos por conocer cada una de las maquinarias que se va a encontrar en nuestra línea de producción, ya que esto nos va a ayudar a nosotros a brindar propuestas de mejora de calidad y precisión, siempre con la finalidad de lo que es optimizar los recursos y mantener la calidad. Ya yéndonos más a lo que sería nuestra aplicación, que es, adelante, que es la prensa hidráulica. La prensa hidráulica, esta es una máquina donde se aplica directamente lo que es el principio de Pascal. Y es una máquina mecánica utilizada para la elevación o comprensión de artículos de gran tamaño. Este genera la fuerza mediante el uso de sistemas hidráulicos que aumentan el nivel de potencia según patrón mecánico. Como podemos observar aquí, esta está compuesta por dos embolos, en uno que es donde se aplica la fuerza determinada, que es el embolo pequeño, y el otro que es en el que recibe la fuerza ya multiplicada, así aumentando la potencia de este. Continuando con las aplicaciones en el área de ingeniería mecatrónica, tenemos lo que son el sistema de frenados antibloqueo. Los sistemas de frenos convencionales funcionan de manera hidráulica. Por consiguiente, los frenos hidráulicos son como una aplicación del principio de Pascal. Al pisar el freno, ejercemos una fuerza con el pie en el pedal que la transmite a un embolo de sección pequeña que se mueve dentro de un pistón. Esa fuerza crea una presión en el interior del líquido de frenos, que es la que ejerce directamente el frenado en el aro.
El fluido transmite la presión casi instantáneamente en todas las direcciones. Pero ¿dónde entra la ingeniería mecatrónica? Básicamente, la mecatrónica se encarga de dar soluciones a problemas de la vida cotidiana aplicando herramientas de la ingeniería y la integración de 5 principios, que son la tangibilidad, seguridad, eficiencia, inteligencia y autonomía. Sabiendo esto, podemos decir que los frenos de antibloqueo o ABS, como se conoce en inglés, son como una versión mejorada de los frenos convencionales. El ABS cumple con todas las características de un dispositivo mecatrónico, debido a que es un dispositivo automático que tiene una base en la electrónica que se encarga de monitorizar los frenos del vehículo mediante sensores que se encuentran en cada rueda, controlando las revoluciones de estas. Mediante los sensores descritos anteriormente, lo que hace el sistema ABS es que la máquina, el cerebro del mismo, lo que hace es comparar la velocidad que hay en el disco o en los frenos del carro, en las ruedas, con la velocidad del automóvil. Y al detectar si hay un frenado brusco mediante la diferencia de velocidad entre las ruedas y la velocidad del carro, calcula si ese frenado puede atentar contra la pérdida de estabilidad del vehículo, ya que a pesar de inducir a un freno total de las gomas, por inercia, el automóvil tiende a mantener la velocidad que tenía, perdiendo de este modo la estabilidad. Lo que hace el sistema ABS es que aprovecha el principio de Pascal y por medio de electroválvulas, cuando se ve en esta situación, él libera la presión hidráulica ejercida sobre los discos para aliviar la intensidad del líquido de frenos que se aplica sobre el pistón, de modo tal que las ruedas no se bloqueen. Veremos un video a continuación que muestra lo siguiente. Como se puede observar, está la diferencia entre un vehículo que posee ABS y otro que no. Vemos cómo el sistema ABS libera la presión hidráulica para que las ruedas continúen en movimiento y así tener una mejor reacción. Es por ello que este sistema ha sido tan revolucionario por la incalculable cantidad de accidentes que ha evitado. Una pregunta, jóvenes. Ustedes han hablado mucho a través de la exposición del principio de Pascal, pero ninguno lo definió, o por lo menos yo no me di cuenta. ¿Lo conocen el principio? ¿Saben lo que dice? ¿Alguno Sí, me lo puede decir? Sí, profe, nosotros lo definimos. Eso básicamente dice que la presión ejercida sobre un líquido que se encuentra encerrado en un recipiente de paredes indeformables se transmite de igual forma a todos los puntos del líquido y a las paredes. Ok. De paredes indeformables y para un fluido prácticamente incompresible. Creo que usted misma cuando estaba hablando, o una de ustedes cuando habló de que en la hidráulica no se trabaja con los gases, sino con los líquidos, también deben agregar, claro, eso lo vamos a ver nosotros aquí, que son fluidos que se consideran ideales. O sea que son prácticamente incompresibles de densidad constante. Pero muy buena su exposición. Suban esa presentación, donde mismo ustedes subieron no sé si deja subir ese formato, y si no, me lo envían por correo. Muy buenas las animaciones, sobre todo, para ilustrar los principios. Por ejemplo, ese de la prensa hidráulica, ustedes lo van a entender bien, porque eso sale en el examen, la prensa hidráulica. Pero ya ustedes van a ver bien cómo calcular esa multiplicación de el émbolo pequeño hacia el émbolo más grande. Es muy buena su exposición. Los demás grupos copien que ahora mismo tenemos 15 minutos y ya terminamos con todo y la pregunta. ¿Alguno del curso tiene alguna pregunta para ellos? No se van a hacer preguntas para que ustedes no le hagan preguntas a los otros. Pueden hacer preguntas, que eso no pierden puntos, jóvenes. Ahora, si no conocen nada de las que yo le haga, sí pierden puntos. No habiendo preguntas. Profe, disculpe. Diga. Que interrumpa.
La presentación usted quiere que se la mandemos en formato PPTX para que las animaciones se muevan o usted simplemente lo quisiera en PDF. Para que las animaciones se muevan. Así yo Ok. puedo tomar de esas animaciones y probablemente usarlas en la clase. Ok, gracias. Más que todo me interesan las animaciones, pero envíeme la presentación. Entonces, si no tienen preguntas, pues nos vemos Dios mediante el próximo martes. Bye, profe. Bye, profe, gracias. Bye, profe. Pasen Bye, bueno. profe. Los otros grupos, apúrense por exponer. Que ya vamos para esta es la tercera semana. Sí, vamos para la cuarta.